el último domingo fue, un pequeño repaso acerca del apóstol Juan, acerca de los libros que había escrito, también acerca de su persona, cómo fue uno de los 12, también cómo participó él en el grupo íntimo de Jacobo, Juan y Pedro, que tuvieron unas experiencias con el Señor exclusivamente para ellos. Hablamos acerca de la transfiguración, cuando Jesús entró en el huerto, también vino Juan, Pedro y Jacobo. Además de eso, dice la Biblia que fue el discípulo quien Jesús amaba. Quiero comenzar otra vez más para recordarnos la motivación por lo cual Juan escribió este evangelio, y vamos a ver Juan capítulo 20. Simplemente quiero comenzar con este versículo antes que continuemos de nuevo con el estudio. Estamos en Juan capítulo 20 y vamos a leer, si alguien me puede por favor leer el versículo 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Hermanos, esto para mí es importante nosotros recordar, porque estamos llegando al final del libro de Juan, y Juan está dando una pequeña resumen por lo cual él ha escrito así estas cosas en su evangelio. Y en 31 él dice, estas cosas, estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Repito que una de las cosas que aquí en el libro de Juan vamos a ver es esta pregunta: ¿quién es Jesús? Y justo eso es lo que nosotros comenzamos a hablar el domingo pasado. Si se recuerdan, estamos llenando este pequeño bloque que está en página número 1. Vamos a dar continuidad y llenar estos vacíos que tenemos aquí. Vamos a continuar ahí. Y la última vez, si me recuerdo, dejamos con lo que es número 2. ¿Sí? ¿Está bien? ¿O continuamos hasta el 3? ¿Llenamos el 3 también o no? Creo que hasta el 2. Hasta el 2 nomás. Ya, entonces voy a escribir aquí en primera parte. Cuando leímos acerca, en Juan 1.1, hablaba acerca del verbo, que Jesús es el verbo, y eso significa que Jesús es Dios, porque en Juan 1.14 nos dice que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan 1.3, con lo que terminamos, era que Jesús es creador. Entonces vamos a notar todos estos versículos y notar que esos versículos nos enseñan acerca de quién Jesús es según este evangelio. Entonces vamos a dar en Juan 5, vamos a continuar con este estudio. Juan 5, 17 al 18. Juan 5, 17 y 18. Y hermanos, antes de continuar más allá, damos una oración. ¿Ya? Padre nuestro, gracias te damos por este comienzo, Señor, de este día, Señor, en tu casa. Pedimos que tú nos bendigas con tu presencia. Que sobre todo, Señor, tú seas exaltado, Señor, que nosotros podamos ser edificados, Señor, y dispuestos a seguirte aún más este día de lo que hemos hecho, Señor, en esta semana pasada. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, cada familia aquí, Señor, los hermanos que compartirán en los servicios venideros, Señor, que tú ayudes a cada persona, Señor. Gracias te damos por todo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Punto número 3 nos está señalando Juan 5, 17 al 18. Y dice así: y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Una de las cosas que Jesús declaró varias veces en este evangelio es que Él era Dios.
Y aquí él decía que su padre estaba trabajando, él estaba trabajando, y los judíos querían matarle porque se estaba diciendo Jesús igual a Dios. Y esto es una relación a lo que el número 11 también nos tiene que decir. Entonces vamos a leer también el punto número 11 que nos está señalando Juan 10. Miremos ahí Juan 10. ¿Alguien puede leerme lo que está, las referencias ahí en el número, Juan 10 del 30 al 33? ¿Alguien me lo puede leer, por favor? Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellos me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Amén. Jesús está declarando aquí que Él y el Padre uno son. Entonces Él se está diciendo igual a Dios. Era una declaración diciendo, mostrando que Él y el Padre eran uno. Como vimos en 1 de Juan 5, la semana pasada, hablaba de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, estos tres son uno. Entonces eso nos da una correlación para saber que aquí en el Evangelio de Juan, cuando hablamos acerca de quién es Jesús, no solamente es creador, es Dios, pero Él está declarando que Él y el Padre son uno. Y tratemos de pensar en eso, porque imagínese, usted ve humanamente, físicamente a una persona, a un hombre, y se está declarando que Él es Dios. Y para los judíos era eso una cosa gravísima poder decir eso, pues ellos tenían una idea de que Dios era diferente de lo que ellos estaban viendo, ¿no? Pero eso es algo importante notar, que Jesús estaba diciendo que Él es igual a Dios. Vamos a continuar. Entonces, hermanos, en punto número 3, deben tener ahí, como le estamos ya dando las citas, es letra F. 3 corresponde al que está aquí con letra F. Y como ya hemos tocado el número, ¿cuál era? 11. 11 es la letra J. Entonces voy a... Perdón. Este es... 3 es F. Voy a poner F y ahí. Este fue el número 11 y ese corresponde a J, para que si quieren leer esas notaciones después pueden hacerlo, ¿ya? Entonces, número 3 corresponde a F, número 11 corresponde a J en sus notas. Vamos a mirar el número 4, que es Juan 5. Vamos a revisar a Juan 5, 22. Juan 5, 22 y Juan 5, 27. ¿Alguien puede leer el versículo 22 y 27 de Juan 5? 22 y 27. Sí, señor, por favor. Dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y el 27 dice: y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Aquí Juan está diciendo que Jesús es juez. Y sabes, estuve meditando yo un poco acerca de esto y quisiera que tratemos de pensar en esto. Aquí en la tierra, a veces yo con mi esposa conversábamos, ella me cuenta de las cosas que a veces los reportajes que ella escucha, que lea. Y ustedes saben que un juez tiene que dar juicio sobre un caso que se está presentando. Hay los abogados de ambos lados que están peleando el caso, tratando, esperamos, traer la verdad así al presente, ¿no? Para que el culpable, que realmente es culpable, sea enjuiciado y todo eso, y la persona que es inocente se declara como inocente. Pero estuve pensando que a veces los casos se pueden alargar o lo que sea, tal vez tratan de buscar evidencia y al final, cuando aparece que el caso ya está cerrado, puede de la nada asomar una pequeña evidencia que no se dio antes, que completamente cambia, porque no se descubrió hasta el último momento. Y yo pensaba,
en esto que decía Juan, que Jesús es juez, Dios el Padre le dio toda autoridad para que Él pueda hacer el juicio. Digo, ¿cómo sería el Señor que tiene todo conocimiento? Así, la información, la inteligencia perfecta de todo lo que se hace. ¿Cómo sería aquel día así que cada uno tendríamos que dar cuentas a ese Dios? Y quiero que veamos unos versículos que nos ayuda a ver esto. En Proverbios capítulo 15, miremos ahí un momento. Proverbios 15. Proverbios 15 y versículo 3. Proverbios 15, 3 dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Hebreos 4, también, por favor, Hebreos 4. Hebreos 4 en el Nuevo Testamento. Hebreos 4 y 13. Nos dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermanos, mi hermano menor vive en Ashburn y no sé si algunos de ustedes han ido por ahí, pero están y ya han construido y siguen construyendo unos que lo que parece son unos edificios grandísimos por la área de Waxpool Road. Ashburn es conocido como, le llaman en inglés, el Data Center Alley. Es como el callejón del centro de información. ¿Qué significa? Son unos edificios grandísimos, como bodegas, warehouses ya digamos, que son usados para equipos de computadoras, servidores, ese tipo de cosas. Y en esos lugares prácticamente usted lo puede pensar como son almacenamiento de información. Y estuve leyendo un artículo que se publicó en junio de 2019, dice que se estima que el 70% del tráfico de Internet del mundo pasa por ese lugar, por Ashburn, por esos centros, esos data centers. Y esos sistemas, esas computadoras contienen la información así, lo que hoy en día está en el Internet, redes sociales, empresas tienen su software, cosas que ellos hacen para sus negocios. Y digo, ¿cuánto infraestructura se crea así para guardar información que el ser humano produce? Y eso es recientemente que el Internet, digamos, desde los 90 se está desarrollando. Pero cuando yo pienso que Dios, sus ojos están en todo lugar, viendo los malos y los buenos, que no hay cosa encubierta que Él no ve, que todo está desnudo y abierto a aquel con quien tenemos que dar cuentas, que ese Dios, que Juan dice es juez, que tiene la información perfecta, pero imagínense, no es de los años 1990, pero estamos hablando desde Adán hasta hoy en día. Él sabe no solamente lo que hemos hecho, lo que hemos dicho, pero los pensamientos y las intenciones del corazón. Wow. Y esas son cosas, hermanos, increíbles, la verdad. Cuando yo me pongo a pensar en eso, digo, wow, es una cosa seria. Así que nosotros vamos a tener que pararnos delante de aquel Jesús. ¿Quién es Jesús? Juan dice que Él es juez. Él es juez. ¿Algún comentario, algún pensamiento, hermano, sobre eso hasta el momento? Que gracias a Dios tenemos a Cristo de abogado, hermano. Amén. Sí. Y que es justo. Es un juez justo. No, y eso de que Él sabe todo, yo estaba buscando aquí un versículo en Proverbios 18, 17, dice: justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y lo descubre. Y como a veces nosotros podemos presentar aún delante de Dios
Decir, no, es que fíjate que pasó esto porque... Pero delante de Dios, como acabamos de ver que todo lo conoce, nosotros no podemos venir así, sino que decirle, Señor, es mi falta, mi culpa, mi pecado. Y ante ese juez, hermano, hablando del juicio, tú cuando los abogados defienden al otro, cuando la evidencia es mucha, lo que hace es declararlo como loco. Insanidad, delante de ese juez, no va a valer esa excusa. Es increíble, hermanos. Yo recuerdo un pequeño testimonio que cuando Dios estaba tratando conmigo para mi salvación, en el año 2004 yo fui a un avivamiento y me fui al altar, hice una oración. Pero en el año 2005, un año después, fui a otro avivamiento y fue ahí que Dios me habló. Y Él me señaló, me estaba diciendo, bueno, en mi corazón, ¿no? Obviamente, diciendo, tú estás perdido, tú eres un pecador. Y en mi corazón, ¿sabes lo que yo hacía? Decía, no, Señor, yo estoy bien. ¿Y sabes lo que yo decía? Señor, ¿no te recuerdas que el año pasado yo fui a la iglesia? Pero Dios decía que no, Dios decía que no, que estaba perdido. Pero a veces, como dice el hermano, uno discute, ¿no? Pero Dios sabe. Dios sabe. ¿Algo más, hermanos, antes? Solo que me gusta acá como dice en el 5:22 que dice, porque el Padre a nadie juzga. Pero la segunda parte me encanta porque dice, sino que todo el juicio dio al Hijo. Entonces, si nosotros no vamos a tener el juicio, nosotros los cristianos somos salvos, es solamente porque el Señor tomó nuestra culpabilidad. Sí, hermana. Sí, yo algo que me mostró el Señor, ¿verdad? Desde el domingo pasado quería compartir de que estaba leyendo la palabra y en 1 Corintios 15:27 dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se sitúa aquel que sujetó a Él todas las cosas, o sea, el Padre. Esto me recuerda cuando José fue llevado a Egipto, ¿verdad? Y el faraón le dio todo el poder, pero el faraón tenía el poder sobre José. Así se me afigura. Entonces, lo que le comentaba a mi esposo el domingo, le digo, ahorita el Señor Jesús es el que está reinando. El Padre le entregó todo. Aquí dice que aquí en el 22, como dice Daisy, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Ahorita el Hijo es el que está reinando. Y me viene luego a mi mente un ejemplo, ¿verdad? Como decía que ahorita que digo que toda la información llegaba allí a eso. Entonces, eso para mí ahorita es, por ejemplo, es Cristo. Cristo es como un grande filtro. Todo lo que pasa por ese filtro es lo único que llega al Padre. Todo lo que pasa fuera de ese filtro no llega al Padre. Cristo es como un filtro que cuando nosotros oramos y decimos en el nombre de Jesús, va pasando nuestra oración a través de ese filtro. Y ese filtro es seguro que lo que pasa ahí va a llegar al Padre. Pero si hay otras cosas que van fuera de ese filtro, entonces no llega al Padre. Tristemente el Padre no lo ve, no lo oye, porque toda la autoridad está centrada en su Hijo. Toda la palabra está en Cristo. Cristo es Él, lo es todo. Amén. Y el versículo bíblico sería ahí con eso que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién fue el que lo dijo? Jesús. Ajá. Y aquí dice bien el versículo 21, dice, porque como el Padre levantó a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. A los que quieren, ahí está. Hermanos, y justo eso nos corresponde a este versículo Juan 28-29, que es el siguiente punto. El número 4 corresponde a letra H, ¿ya? Número 5 dice, Juan 5, 28 y 29, dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces lo que esto nos habla aquí en este número 5 es que un día Jesús resucitará a todos. Voy a poner resucitar. Entonces, hermanos, de una u otra forma, cada uno de nosotros le rendiremos cuentas a Dios. Obviamente, como la hermana dijo, el cristiano dará cuentas a Dios de otra forma que el perdido. El perdido ya es condenado. Una vez que ya uno muere, ya pues, ahí no hay chance de cambiar así cualquier cosa. Pero el cristiano, gracias a Dios, un versículo que me viene a la mente dice que
si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. O sea, tenemos al abogado, algo así creo que dice, ¿no es cierto?, el versículo. Bueno, Román. Carta de Juan. Si confesamos nuestros pecados. Él es fiel. Primera de Juan 2:1. Abogado tenemos para con el Padre. Primera de Juan 2:1. Exacto. Entonces, el cristiano tiene a Cristo como un abogado que pelea su causa delante de Dios. Más bien el perdido, pues él ya aceptó su condenación, ¿entiendes? Resucitará a todos. Ya, vamos, número 5 entonces nos corresponde a la letra K, que tiene que ver con la resurrección y enfrentarnos con aquel juez. Vamos a ver número 6, Juan 5:23. Juan 5:23, ahí mismo, si alguien tiene, me lo puede leer. Juan 5:23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Esto lo que nos muestra es que Jesús es merecedor de honra. Y hermanos, bueno, yo tengo aquí el testimonio, quiero compartir un poco aquí acerca de este punto, que Jesús es merecedor de honra. Yo, cuando comencé yo a buscarle al Señor, mi madre es católica, mi papá, la verdad, no ha practicado la religión, digamos de esa forma. Entonces, cuando yo buscaba al Señor, tenía como unos 17, 18 años, y yo empecé a asistir a la iglesia católica. Y en el transcurso de aquel tiempo de buscar al Señor, yo vi muchas cosas, incluso tuve un viaje con un amigo, y yo he ido a iglesias católicas y yo he visto las cosas que a veces nuestros amigos católicos hacen. Les doy un ejemplo. En la iglesia católica de Manassas, antiguamente en el edificio que tenían, no la iglesia nueva, sino la antigua, donde nosotros en aquel entonces nos congregábamos, había una sala a un ladito y era como un lugar que la gente dedicaba así como para oración, y adelante de este lugar había una estatua de María. Y bueno, ponen eso ahí adelante, y ustedes conocen, algunos de ustedes que conocen la religión católica, en esa iglesia tienen unos banquitos donde uno se puede arrodillar y todo eso. Incluso yo he visto con mis propios ojos en iglesias donde tienen imágenes y la gente se hinca, y quién sabe, están orando, están pidiendo, no sé exactamente lo que ellos hacen, pero yo recuerdo, hermanos, que a veces uno en su ignorancia así pasa aquel tiempo y atribuye adoración, respeto, reverencia a otras personas que no son Jesús. Y hermanos, aquí Juan nos está enseñando que Jesús es el merecedor de honra. Yo digo que una de las cosas que anoté aquí es que cuando nosotros nos hincamos, nos inclinamos, doblamos las rodillas, estamos rindiendo honra, reverencia a aquella cosa o a aquella persona. Y hermanos, todos aquí nosotros sabemos que el que murió por nosotros fue Jesús. No fue María, no fue el Papa, no fue así el pastor, no fue el hermano. Aunque puede haber mucha gente que nos quieren, que nos aman y todo eso, pero el único que es merecedor de honra es el Señor Jesús. Él es el que dio su sangre, Él es el que pagó el precio por nosotros. ¿Un comentario ahorita ahí? Entonces, número 6 corresponde a la letra L. Vamos a continuar al número 7, que es Juan 6. Juan 6, 41. Juan 6, 41 al 42. Dice aquí Juan 6, 41 al 42. Dice: murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Y además de eso, en versículo número 51, dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces, estos versículos nos muestran que Jesús descendió del cielo. Descendió. Si quieren acompañarme, vamos a ver una comparación en lo que es Santiago capítulo 1, por favor, también.
Santiago 1 y versículo 17. ¿Alguien me lo lee? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva desciende. Y todo don perfecto desciende de lo alto. El Señor es el regalo más perfecto, más bueno que nosotros hemos podido recibir. También miremos un momento en 1 Corintios 15, 47. Creo que esto también nos pone claro esto. 1 Corintios 15 y versículo 47 dice: el primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Entonces vemos una énfasis dado en que Jesús descendió del cielo, aunque los judíos tenían un problema porque decían: ¿acaso este Jesús no es el Padre, es José, su madre está con nosotros? ¿No es este solo aquel hombre? ¿Cómo es que él dice que descendió del cielo? Pero sabemos que el Señor es el que descendió del cielo, porque el Verbo que dijo en Juan 1:14 es el que se hizo carne y habitó entre nosotros. Él descendió del cielo. Número 7 corresponde a la letra A. ¿Una pregunta, un comentario, alguien? Sí, hermano, ahorita con todo esto, la verdad que hay que darle gracias a Dios porque la fe es un don de Dios. Yo como ser humano no puedo creer todo esto, pero Dios es el que produjo la fe en nosotros para creer, porque estábamos perdidos, hermano. Así que solo ahorita, mire, con todo esto que estamos viendo de información ahorita, es algo que uno dice, ¿y cómo lo vamos a creer? Dios dice, por eso Dios la fe es un don de Dios, es un regalo. Él es el que actúa en nosotros para que podamos creer que Él es Dios, hermano, y que bajó del cielo, que es el Creador, que es el Verbo. Gracias al Señor. Hermanos, yo creo igual, porque la verdad, como hice un comentario en el año 2004, cuando yo escuché esa predicación, yo estuve de acuerdo en una forma mental, pero no fue hasta el siguiente año que la verdad yo por primera vez experimenté que Dios me habló. Así, el año anterior sí, yo escuché y estuve de acuerdo con lo que decía. Claro, ¿cómo le puedo decir? Estuve de acuerdo con los hechos, las verdades históricos y todo eso acerca de Jesús. Yo no tenía un problema con eso. Pero como el hermano está diciendo, que es más allá, tiene que haber esa fe, y eso es algo que viene solamente de Dios. Así es. Y Dios tiene que tocar, Dios tiene que llamar. Y eso es lo que me sucedió, pero ya un año después. Entonces ahí cuando yo respondí con esa fe que Dios me estaba dando, ahí fue que yo fui salvo. Amén. ¿Algo más, hermanos? No, que por eso es que la gente nos dice, ¿cómo puedes creer eso? Porque, o sea, algo, y yo esta semana estaba oyendo a un predicador y dice, muchos dicen que la Biblia está pasada de moda. Y renovate y todo eso, he oído de que la gente dice, y es por eso, porque definitivamente es Dios el que tiene misericordia de Dios. Es ese, ¿cómo le puedo decir? Abrir así los ojos, si lo puedo decir de esa forma, que Dios tiene que hacer. Bueno, vamos a continuar en Juan capítulo 8, vamos a leer versículos 58 al 59. ¿Alguien puede leer el versículo 58 al 59, por favor? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Eso fue algo, bueno, quizás no es el momento de hablar acerca de los judíos y todo eso, pero ellos tenían mucha fe, mucha confianza en Abraham como el padre de la fe, y de una forma, puedo decir yo, quizás desmedida. Y que Jesús diga que él fue antes de Abraham fue un shock, si le puedo decir de esa forma. Pero lo que Jesús estaba tratando de hacerles entender no solamente fue que él existía
antes de Abraham, pero como nos dijo en Juan 1:1, decía que en el principio era el verbo. Y como dice comentario la vez anterior, yo sé que es difícil a veces nosotros captar la idea con una mente finita, no infinita, digamos finita. ¿Cómo es que Dios podía existir antes de todas las cosas? Así, el tiempo para nosotros quizás es fijo, tenemos reloj, tenemos entendimiento de la semana, de los meses, de los años, cómo el tiempo funciona. Pero antes que Abraham, así, antes aún que él existía, así, antes de Adán, antes de todo de lo que existía, Dios estaba ahí, Jesús estaba ahí. En el principio era el verbo. Entonces él existía aún antes de todo eso. Vamos a ver si no hay otras preguntas. También interesante, hermano, que él hace énfasis y a través de casi muchos capítulos del Evangelio de Juan, el yo soy, cuando el Señor Jehová envía a Moisés a hablar a Faraón y a su pueblo, le dice, si me preguntan quién, dile que yo soy, le envía, el que soy. El que existió antes, así, una palabra es el que existe en sí mismo. Así, no necesita otra cosa para existir, él no necesita el tiempo para existir en ese medio, él es fuera de todo lo que quizás nosotros podemos entender, él es Dios. Hace años decía un pastor que el concepto de la nada no existe, porque ya estaba Dios. Siempre decimos que es que de la nada salió. No, es que la nada no existe porque ya estaba Dios. Bueno, hermanos, entonces vamos a continuar. El número 8 corresponde a la letra D. Ya vamos a continuar el número 9. Quiero tratar de tocar 2 puntos más, el número 9 y 10 si podemos. Vamos al número 9 que nos habla acerca de Juan 9, 35 al 38. ¿Alguien puede leer 35 al 38, por favor? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada. Wait. Perdón, No, Juan 9, 35 al 38. Sorry. 9, 30. Ajá, 35 al 38. 35, 38. Sí, 9, 35. Oyó Jesús que le habían impulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo, pues le has visto y el que habla contigo él es. Y él le dijo, creo, Señor, y le adoró. Este es relacionado, hermanos, con también el número 14. Aquí Juan está indicando que no solamente Jesús es Dios, pero es el Hijo de Dios. Vamos a mirar punto número 14 que nos señala Juan 19. Juan 19, 7. En este contexto está, bueno, vamos a leer el 6 y el 7. Juan 19, 6 y 7 dice, cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Juan nos dice, y vamos a ver más allá, que Jesús es el Hijo de Dios. Vamos a ver 2 cosas, Dios mediante, el siguiente domingo, acerca de las 2 cosas de lo que tenía Jesús, que es la naturaleza divina, pero también la naturaleza humana. Entonces vamos a ver eso más detalladamente ahí adelante, pero estamos viendo que aquí en Juan 9 lo que leímos, y también esto es relacionado a lo que nos enseña en punto número 14, en Juan 9, que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Sí? Amén. Vamos a poner el número 9 corresponde a la letra E, y el número 14 nos corresponde a la letra D, de dedo. Okay. Bueno, algo, solamente voy a terminar con un punto más. Bueno,
Hermanos, sigamos a una parte que me encanta, que es el número 11, tiene que ver con Juan capítulo 10. Veamos ahí un momento. Quiero compartirles algo que está en mi corazón aquí en Juan capítulo 10. Estamos hablando, hermanos, como hemos hablado acerca de quién es Jesús, y nos está mostrando diferentes nombres, características acerca de quién es Jesús. Él es Dios, creador, Él es igual a Dios, Él es juez, Él le resucitará a todos, Él es merecedor de honra, descendió del cielo, existió antes de Abraham, es el Hijo de Dios. Y en Juan 10, versículo 11 y 14 nos habla acerca de todo lo que nosotros conocemos, ese salmo lindo, el buen pastor. Juan 10:11 dice, Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Si no han tomado un tiempo de estudiar Juan capítulo 10, les animo que estudien, porque es lindísimo el capítulo 10. Ver cómo es que Jesús se relaciona a aquel pastor, cómo es el cuidado de que un pastor tiene para las ovejas, la relación de las ovejas al pastor, cómo es el contraste entre el buen pastor y la Biblia le llama el asalariado, que no es el pastor. Es lindo ver la dinámica, la relación que hay ahí. Y bueno, no voy a tomar mucho tiempo, pero hermanos, en Juan 10 nos describe, cuando no tengo más espacio, pero nos dice que Jesús es el buen pastor. Y una de las cosas que me encanta es lo que está en 14, si quieren subrayar, hacer una nota por ahí, dice que el buen pastor, una de las características es que él conoce, dice, conozco mis ovejas. Miremos en 27, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y una vez me vino un pensamiento, vivía en Carolina del Norte y en aquel entonces empecé a conocer personas o amigos que tenían familiares que empezaban a tener esta enfermedad del Alzheimer, que tiene que ver con perder así el uso de la memoria, de la razón, y bueno, se va debilitando completamente las funciones del cuerpo, pero tenía que ver bastante con olvidarse. Y digo, hermanos, puede ser que venga un día que tal vez por esa misma enfermedad, un accidente, quién sabe, que yo me pueda olvidar de quién el Señor es para mí, de mi propia salvación. Puede venir un día que eso sucede. Pero hermanos, la Biblia dice que Él conoce sus ovejas. Amén. Quiero mostrarles un versículo lindísimo, 1 Timoteo capítulo 2. Con esto voy a tratar de terminar. 1 Timoteo capítulo 2, 19. Hermanos, la verdad, hay momentos en la vida en que uno necesita así esas anclas. 1 Timoteo 2. 2. Sí, 1 Timoteo 2, 19. No. Perdón, segunda de Timoteo. Gracias, hermano. Gracias. Anoté uno, pero es 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2 y versículo 19. Como dije, hermanos, hay momentos en la vida que necesitamos tener esos anclas en nuestra fe, de tener esa confianza, porque nos ayude a atravesar así lo que es a veces la vida turbulente. Segunda de Timoteo, capítulo 2, 19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Amén. Hermanos, que no quede duda alguna que si usted es un hijo de Dios, pasa lo que pasa en su vida, Dios sabe quién es usted. Él conoce sus ovejas, ellas escuchan su voz, le siguen a Él, pero hermanos, es lindo saber que lo que a mí me puede suceder, Dios sabe así quién yo soy. Así yo tengo esa confianza que soy un hijo de Dios, pero si me viene el Alzheimer, si yo me olvido que soy hijo de Dios, Dios no se va a olvidar. Y hermanos, eso a mí me da confianza, me da seguridad, me da descanso y me da paz.
¿Algo más, hermanos? Sí, y el verso 28 del mismo Juan nos da la seguridad de nuestra salvación, ¿verdad? Que dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie, vuelve a decir el verso, las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Es una seguridad, Es seguridad. de nuestra salvación. Seguridad y responsabilidad, hermano, porque la siguiente parte dice, apártese de iniquidad Ahí está. todo aquel que invoca el nombre de Amén. Cristo. Y hay otro pasaje que dice que Dios disciplina a todo aquel, dice. Que lleva por hijo. Amén. Entonces yo voy a decir que soy cristiano. Tengo que hablar como cristiano. Amén, amén. ¿Alguien más? Hermanos, gracias la verdad por su tiempo. Sigo orando, estamos estudiando aquí el libro de Juan, es precioso. Vamos a orar para terminarnos y estamos despidiendo. ¿Sí? Padre Celestial, alabado sea tu nombre por tu Hijo Jesucristo, quien es todas estas cosas para nosotros. Es nuestro amado Dios, es nuestro amado buen pastor. Gracias por esa confianza que tú nos das en tu palabra, que tú conoces, Señor, aquellas ovejas que son tuyas. Gracias porque tu mano es abierta, Señor, a dar la vida eterna a todo aquel que quiere, Señor, a todo aquel que invoque tu nombre. Tú dijiste, Señor, será salvo, Señor. Padre bendito, bendice, Señor, a cada familia, a cada hermano aquí, Señor. Que este día sea un día de gloria, Señor, de alabanza para ti. En el nombre del Señor Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Gracias.